Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el programa de opinión y debate del Canal Capital. Esta noche vamos a tener una entrevista con la gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de la ciudad, María Carolina Castillo, para profundizar sobre una de las noticias, la que es considerada la noticia ambiental del año en la ciudad, el anuncio de descontaminar el río Bogotá. Doctora María Carolina, buenas noches, bienvenida a Opina Bogotá. Muy buenas noches, Yesid, a todos los televidentes. Qué buena oportunidad para contarles a los bogotanos, a los cundinamarqueses y a todos aquellos habitantes sobre la ribera del río Bogotá e incluso a aquellos que habitan los municipios del Magdalena, donde se captan las aguas, donde al final del recorrido del río terminan llegando. Que con estas obras vamos a tener un río en mejores condiciones, limpio, descontaminado en una proporción muy grande, que va a mejorar la condición hidráulica del país. Es importante decir que tengamos el siguiente dato. En Colombia solo se tratan hoy el 37% de las aguas residuales. Con esta obra vamos a llegar al 53%. A nivel nacional. A nivel nacional. Bueno, doctora María Carolina, la gente escuchó el anuncio de que vamos a poder contar con la planta de tratamiento de Canoas, que era un sueño que tenía la ciudad en los últimos años, se había diseñado, pero no se había logrado conseguir los recursos. Ya se consiguieron los recursos y la gente ha escuchado que el río Bogotá será navegable, que quedará completamente limpio, y de pronto ese anuncio lo han venido escuchando en los últimos años. ¿Por qué esta vez sí vamos a tener un río Bogotá limpio? Yacid, qué pregunta tan importante. Lo primero es señalar que el programa de descontaminación del río Bogotá es un programa que, como tú bien lo apuntas, está vigente desde el año 2000. Desde el año 2000 se han identificado cuáles son las obras, inversiones y actividades que hay que lograr para descontaminar el río. Este programa tuvo un impulso grande por las decisiones tanto del Tribunal de Cundinamarca a través de la magistrada Nelly Yolanda como del Consejo de Estado. Y esto permitió definir y concretar cada una de las obras que tienen que lograrse ejecutar a lo largo del río y los responsables con las fuentes de financiación. ¿Cuál fue el esfuerzo grande y el logro del cierre financiero? Fue lograr poner de acuerdo a la Corporación Autónoma Regional, al doctor Néstor Franco, que trabaja de la mano con nosotros, con el liderazgo del señor alcalde Enrique Peñalosa, quien nos instruyó a la empresa de acueducto complementar ese cierre financiero. Ya habían recursos ciertos definidos en la sentencia, 1.5 billones de pesos del Fondo de Inversiones del Agua para el Saneamiento del Río a cargo de la CAR, 805 mil millones de pesos de los recursos del Sistema General de Participaciones que están en un fondo cuenta de la Secretaría Distrital de Hacienda, y la empresa de acueducto ya había incorporado en sus tarifas 323 mil millones de pesos. Había un porcentaje cercano al 8%, que era el delta que faltaba para cerrar. Y lo que logramos en estos 2 meses de trabajo arduo con la CAR fue cerrar justamente ese componente, 347 mil millones de pesos, que con el esfuerzo de todos, principalmente del distrito, se logró cerrar. Ese es, digamos, como el diferencial. La ventaja y la situación técnica en la que se encuentra hoy todo el proyecto es: hoy ya tenemos diseños, como bien lo apuntabas, tanto de la Petar Canoas como de la estación elevadora. Se encuentran ya contratadas las obras que terminan el intersector Tunjuelo Canoas, la extracción de las tuneladoras del contrato que quedaron enterradas, que ya ese contrato tiene con corte a hoy un avance del 31%, que en el mes de mayo del 2018 se tiene que terminar, queda el intersector habilitado. Y lo que nos correspondía a nosotros era lograr el cierre financiero y la estructuración del proceso contractual, tanto de la estación elevadora como de la Petar Canoas. Y eso es lo que logramos en la firma del convenio del 2 de octubre. Bueno, para que los televidentes entiendan, ¿qué es lo que va a ocurrir con el río? ¿Qué es lo que se le va a hacer al río? Expliquémoslo de forma muy pedagógica, doctora María Carolina, para que las personas entiendan cómo va a ser posible contar con un río Bogotá limpio al cabo de unos 5 o 6 años. El río Bogotá tiene 380 kilómetros, Yesid, y está dividido en 3 cuencas. Cuenca Alta, que es desde su nacimiento, Villa Pinzón. Ahí la gobernación de Cundinamarca anunció que ya cuenta con los recursos para financiar todo el tratamiento de las aguas residuales de Villa Pinzón, que yo sé que los televidentes tienen en el imaginario, lo cual es cierto, que hay una gran contaminación, principalmente por curtiembres, y por eso es tan importante ese tratamiento en ese punto de nacimiento del río. La cuenca media, donde nos encontramos los bogotanos, que es tal vez la cuenca que mayor contaminación tiene hoy y donde los estudios que se han hecho han indicado que la contaminación es severa.
y la cuenca baja, que son los municipios ya receptores al final del recorrido del río, que se van a ver beneficiados por la intervención de saneamiento que se hace desde Bogotá. ¿Qué existe hoy? Una infraestructura de tratamiento que es la planta Salitre, que se construyó en la primera administración de Enrique Peñalosa y que tiene la capacidad para tratar 4 metros cúbicos de aguas residuales hoy, algo cercano al 30% de las aguas que se producen en la ciudad. Esa infraestructura, con recursos de este sistema definido por el Consejo de Estado del FIAP, ya se contrató llevarla a capacidad de 7.1 metros y mejorarle la condición de tratamiento. Pasa de un tratamiento primario a uno secundario con desinfección. ¿Eso qué quiere decir, Yesid? Que no solo se le quitan las trazas de los sólidos suspendidos grandes, sino que se hace también un tratamiento a través de componentes químicos que permiten limpiar y comenzar un proceso de descontaminación biológica del cuerpo de agua. Y la Petar Canoas va a llegar a complementar el tratamiento, va a tratar 16 metros cúbicos en tratamiento primario y secundario con desinfección para lograr tratar el 100% de las aguas de Bogotá y de Soacha para un periodo desde la entrada en funcionamiento que esperamos que sea en el año 2025 y 30 años más. Bueno, ha habido muchos intentos, doctora María Carolina, en el pasado, órdenes del Consejo de Estado, toda clase de instrucciones para intentar salvar el río Bogotá. Nuestra periodista María Alejandra Manrique hace un recuento en este informe que invito a que lo vea sobre qué se ha hecho, cómo se ha venido trabajando por descontaminar la principal cuenca de la ciudad. Desde hace más de medio siglo empezaron los planteamientos en torno a la necesidad de tratar el río Bogotá para su recuperación. En los años 50, ya Massuera como alcalde planteó la necesidad de construir plantas de tratamiento de aguas residuales. Eso se discutió desde el 50 hasta finales de los años 90. Se adelantaron diversos estudios, llegaron propuestas nacionales e internacionales, pero solo 50 años después se logró materializar una de ellas. Durante toda esa época se discutió, pero mientras se discutía, la ciudad siguió creciendo de manera acelerada y obviamente el problema se volvió más complejo. Fundamentalmente se generaron unos estudios previos, más o menos desde el año 1950 hasta el año 94. Esos estudios previos conllevaron a formular la primera propuesta, digamos, de adecuación de tratamiento de aguas para el río Bogotá. La primera parte constituyó la construcción de la planta de tratamiento de la Petar del Salitre, que tiene una capacidad de 4 metros cúbicos por segundo. Esa planta fue construida bajo la administración del alcalde Peñalosa. Aunque la planta El Salitre inició operación en septiembre del 2000, era necesaria la construcción de 2 plantas más, una en el río Fucha y otra en Tunjuelo. Hace unos 12 años se contrató a la empresa de Gremón, llamada aquí en Colombia Bogotana de Aguas, que fue desde Jaime Castro, luego ratificada por Mocus, y era hacer 3 plantas de tratamiento en cada uno de los afluentes, pero el contrato financieramente era un contrato muy malo para la ciudad. Los debates generados por los planteamientos sin acciones para recuperar el afluente llevaron a que un fallo impusiera tareas específicas a las autoridades. Y entonces eso ha llevado a una crisis muy grave, a esperar mucho tiempo, a determinar toda la suerte del río a través del fallo ratificado por el Consejo de Estado, que tardó 12 años y 10 años en el Tribunal Superior de Bogotá, o sea, 22 años para aprobar esa demanda, que es una acción popular y que es la que ha venido más o menos avanzando con el propósito de recuperar y que los responsables asuman. Dentro de las medidas también se habla de órdenes para los municipios de la Cuenca Alta que degradan el agua. Ya se comenzaron a hacer todos los actos legales y en estos momentos ya se comienza a hacer el parque industrial para el tema de las curtiembres de Villapinzón. El fallo de sentencia sobre el río de Bogotá de igual forma compromete a los ciudadanos a cuidar y proteger esta fuente hídrica. Bueno, ahí está ese completo informe. A esta hora transmitimos nuestra señal abierta, no solo por los televisores, sino también por todas las plataformas digitales. Transmitimos a esta hora por Facebook Live, por Periscope, vía Twitter. Y la gente opina con el hashtag #OpinaBogotá. Doctora María Carolina, la invito a que veamos qué opina la gente sobre este tema. Es un tema de alto interés. Ahí está en nuestro monitor, los trinos de los ciudadanos sobre el río. Andrés Echevarría, el problema del río Bogotá involucra más ríos como Tunjuelo, donde hay minería. Pensemos en los ecosistemas, dice él. Vamos a ver otra opinión. Samu,
Esta PETAR es un salvavidas para el río, pero es insuficiente. Hay que reducir el vertimiento indiscriminado de residuos en él. Laura dice, el tratamiento del río es un pañito de agua tibia si los esfuerzos no se dirigen hacia las causas. Eso es lo que muchas personas dicen. Está el esfuerzo de poder contar con esta planta de tratamiento, pero el esfuerzo se va a quedar de forma insuficiente si los ciudadanos no aportan, si las empresas no contribuyen. ¿Qué llamado le hace usted a las empresas, doctora María Carolina, a los ciudadanos que viven en las riberas del río Bogotá para que de cara al futuro contribuyan a descontaminar por completo el río? Gisette, qué importante lo que nos llaman la atención los ciudadanos que participan a través de las redes. Mira, la intervención prevista por la empresa de acueducto reconoce también lo que han expresado los ciudadanos, sobre todo en las cuencas que alimentan el río. Y es así como incluimos dentro del plan de obras de inversiones de la empresa para los próximos 4 años 250.000 millones de pesos para solucionar conexiones cerradas. Eso es parte de lo que los ciudadanos están llamando la atención. ¿Qué sucede hoy con el río? Sobre las cuencas del Tunjuelo, del Tintal, del Salitre, no debería haber sino aguas lluvias. Pero debido a que el 21% de la ciudad ha crecido de manera informal, muchos de esos barrios no legalizados vierten directamente sus sistemas artesanales de alcantarillado a cuerpos que en principio deberían llevar solo aguas lluvias. Por eso la contaminación que llega al río es mucho más crítica y los colectores que estamos diseñando y que están en construcción y terminándose recogen parte de ellas, pero se mezclan aguas lluvias con aguas sanitarias, que es lo que no debería pasar. Vamos a intervenir casi 3.380 kilómetros de conexiones para solucionar esos puntos de conexiones cerradas. Y eso es una ayuda grandísima como los ciudadanos lo están interpretando. Tienen mucha razón, la planta por sí misma no es la solución, pero es condición necesaria para que la fuente se recupere. Además del trabajo de saneamiento de conexiones cerradas, para evitar que las aguas lluvias se mezclen con las sanitarias, la otra tarea a cargo de la empresa de acueducto es lograr que los ciudadanos se apropien de esos cuerpos de agua. Y por eso la intervención en los parques lineales sobre el Tunjuelo, sobre el Fucha, sobre el Salitre, son tan relevantes, Yesid, para que nuestros cuerpos de agua no sean la alcantarilla de todos los bogotanos. Por eso la preocupación y la prioridad del alcalde en lograr intervenir cada uno de esos cuerpos con una infraestructura que nos permita disfrutarlos, que nos permita identificar. Al hacer el parque lineal, ya los ciudadanos se van a apropiar esas conexiones cerradas que están de cara a la espalda de los ciudadanos, que no las vemos, que no sabemos quién es el que se conecta de manera ilegal. Eso ya va a dejar de pasar, porque va a ser un parque apropiado para todos. Por eso la intervención en esos corredores ambientales, para garantizar no solo su recuperación, sino su mantenimiento adecuado. ¿Qué cronograma viene ahora? Es decir, ya se anunció la construcción de la PETAR Canoas. ¿Qué viene ahora? ¿De qué fechas estamos hablando? ¿Cuándo empieza la construcción como tal de la PETAR? ¿Cuál es el cronograma de lo que viene? Lo primero que vamos a hacer entre este año y el siguiente, finalizando este año y el primer semestre del año entrante, es la estructuración del proceso contractual. Para es una obra de construcción. una complejidad grandísima y que exige una estructuración muy bien, un análisis, estudio de mercado de quiénes son los proponentes tanto nacionales como internacionales que tienen la capacidad para presentarse a un proceso de estos. De casi 5 billones de pesos es la licitación. De 4.5 billones de pesos. Y hacer bancarizable el proyecto. Esto es lograr todos esos flujos, tanto de nosotros como de la Corporación Autónoma Regional, que se puedan acortar en el tiempo para que la obra se financie. La obra tiene un plazo de 4 años de ejecución y 1 de acompañamiento en la operación. Eso quiere decir, nosotros esperamos que la obra esté adjudicada en el 2019, que su construcción sea hasta el 2024 y que en el año 2025 haya esa operación asistida, formando el contratista de obra y de operación a los profesionales del acueducto que recibimos la infraestructura para mantenerla en operación permanente. Y la optimización de Salitre, que es el componente adicional, está ya el contrato suscrito, ya tiene avances ese contrato de obra y se espera recibir Salitre optimizada en el año 2021. Bueno, en el entretanto, de aquí al año 2025, que arrancaría a operar la PETAR Canoas, ¿qué se va a hacer para descontaminar el río Bogotá? ¿Qué esfuerzos se están haciendo en alianza con la CAR, con todas las autoridades de la región? Entonces, mira, lo primero que hizo la Corporación Autónoma Regional, ordenado también por el Consejo de Estado, fue toda la adecuación hidráulica del río. Eso permitió que en la temporada de lluvias del semestre pasado no hubiera desbordamientos del río. Se hizo un dragado completo del cuerpo, esto mitiga además erosiones,
Se hizo una adecuación a través de jarillones, garantizando que la condición del río sea mucho mejor. Se identificaron las áreas, que eso se llama de anegación intencional o de pondaje, donde nos permita conocer muy bien la capacidad que tiene ese cuerpo de agua para recibir las aguas lluvias y los demás efluentes que llegan a él. Esas obras están bastante avanzadas, ya están casi terminadas. Nos permitió intervenir Bosa, nos permitió habilitar Campo Verde, no sé si tú lo recuerdas, justamente por toda esa adecuación hidráulica. Es que ya hay tramos del río Bogotá que se han venido recuperando y la gente los desconoce. Sí, señor, ya que hay una están de alguna muy manera grande. Muy limpios. Ya está, no, limpios no, pero está adecuado hidráulicamente, que es lo primero. Okay. ¿Por qué es tan importante la adecuación? Porque cuando nosotros vayamos a llegar con todo el sistema de tratamiento de aguas, al momento de vertir las aguas ya tratadas, eso requiere tener muy clara la capacidad del cuerpo para recibir esa cantidad de agua. Entonces, ese ejercicio de adecuación hidráulica ya está muy avanzado. La CAR debe estar terminando esas obras en el primer semestre del año entrante. Ya tenemos un río que lo conocemos cómo se comporta hidráulicamente, que sabemos que tiene capacidad para recibir las aguas lluvias, inclusive en estos fenómenos de cambio climático, donde la concentración de las lluvias en un periodo muy corto es excepcional, y hoy el río con esta adecuación va a tener un periodo de retorno de 100 años. Es decir, que en el histórico de las lluvias más críticas de los últimos 100 años ya tenemos la capacidad hidráulica para recibirlas en el río Bogotá. Y para evitar desbordamientos, para que a lo que estábamos acostumbrados. De acuerdo, eso es además seguridad y garantía. Lo siguiente que viene trabajando el distrito de manera muy rigurosa es en la recuperación de ese espacio y de esa zampa que en algunos casos ha sido ocupado ilegalmente. Desde el año pasado hemos tenido un trabajo dirigido por la Secretaría de Gobierno en articulación con las diferentes entidades, la Secretaría del Hábitat que yo tuve a cargo, así como la Caja de Vivienda Popular. Se ha hecho un trabajo grande de recuperar ese suelo como espacio público. ¿Por qué es tan importante, Yesid? Porque cuando la gente se asienta sobre la ribera del río, no solo pone en riesgo su condición física y su vida, sino que además intervienen esas obras de adecuación, las perforan, las dañan, y eso hace que la obra de adecuación no cumpla al 100% para lo que está diseñado. Entonces esa es una tarea 2 que se ha venido trabajando arduamente con la ciudadanía. Tercero, el año pasado la empresa de acueducto inició una campaña fuerte que también la estamos haciendo este año, indicándole a los ciudadanos lo importante y lo indispensable que es no arrojar residuos al sistema de alcantarillado. Arrojar los residuos sólidos o biosólidos al sistema de alcantarillado genera congestión, encharcamientos, rebosamientos, y estos terminan en el río al final del día. Y estamos haciendo una intervención fuerte con mallas y con unos procesos que nos permiten contener el grueso de los residuos para evitar que terminen llegando al río Bogotá. A veces ve cuerpos de agua en Bogotá, en humedales, en el río, neveras, colchones, sofás, como los vimos acá. Apartamentos completos ahí tirados. ¿Qué hacer para que la gente, cómo estamos haciendo esas campañas de cultura ciudadana para que la gente tome conciencia de que eso afecta los ecosistemas, afecta el río Bogotá, contamina, obstruye canales de distribución? Daña el sistema hidráulico, afecta toda la infraestructura. Mira, desde el año pasado se hizo una campaña de concientización, y este año tal vez es la vez que el acueducto está mejor preparado. Se hizo una intervención acompañada con el IDIGER en todos los túneles, en todos los canales, se hizo mantenimiento de túneles. Si tú los ves hoy, están en muy buena condición para ser capaces de recibir todas las aguas lluvias. Se hizo un trabajo con los ciudadanos a través de la Oficina de Gestión Social del Acueducto. Inclusive recogían lo de las alcantarillas y se les presentaba a los ciudadanos para que tuvieran conciencia de la condición en la que está, que una tapa sí hace la diferencia, porque somos 8 millones de habitantes. Pues imagínense. Entonces, ese trabajo, no solo el físico, no solo el de mantenimiento de canales y el de concientización social, se ha venido haciendo desde el año pasado de manera agresiva, acompañado de toda esta infraestructura de conexiones cerradas y el posterior tratamiento de las aguas. Doctora María Carolina, en este espacio escuchamos todas las voces, todas las opiniones, y quiero ahora invitarla a que escuchemos qué piensa Andrés Hernández, que es el profesor de un centro interdisciplinario de estudios sobre desarrollo de la Universidad de los Andes, que opina sobre la descontaminación del río Bogotá. El problema de la descontaminación del río Bogotá no es solamente un problema de grandes obras de infraestructura y de ingeniería y un problema de financiación. De hecho, estos dos temas lo son. Es también un problema de gobernanza en tres grandes temas. El primero, cómo resolver las enormes asimetrías de poder entre los actores que intervienen en este proceso y, por lo tanto, cómo actuar con transparencia, con acceso a la información y con
la posibilidad de construir confianza entre todo el conjunto de los actores territoriales. El segundo tema es la situación del río Bogotá está ligada a un modelo de ocupación del territorio. En los últimos 20 años se produjo una gran mancha de expansión urbana en el sur, en el occidente y en el norte. Y la pregunta es, si no resolvemos un proceso de planeación territorial que integre el Plan de Ordenamiento de Bogotá con el PONCA, con los planes de ordenamiento y con un amplio proceso de participación, difícilmente se logrará un territorio sostenible y que incorpore el agua al ordenamiento del territorio. Bueno, muy bien, ahí está la opinión del profesor de los Andes. ¿Qué beneficio le puede traer a la gente en Bogotá, en la sabana, contar con un río Bogotá limpio? ¿Qué beneficios trae en concreto? Mira, dos observaciones frente a lo que plantea el profesor que son muy relevantes sus recomendaciones o sus preguntas. Lo primero es, siempre se ha hablado de la visión de región. Y el criterio que tiene el alcalde Enrique Peñalosa es que justamente el río es el que nos va a permitir tener esa integración regional de los municipios que conviven cerca a Bogotá, que conviven con Bogotá y que se ven impactados, como él lo decía. Bogotá es el grande, el que tiene mayor capacidad económica, el que tiene mayor capacidad de incidencia. Los municipios pequeños que se ven, digamos, tocados por la realidad de convivir al pie de Bogotá, pues van a tener a través del río esa posibilidad de generar una visión regional. Y lo segundo, lo que tiene que ver con la gobernanza y la visión del río como eje central, fue resuelto por el Consejo de Estado a través de la creación de una institucionalidad, eso se llama Consejo Estratégico de la Cuenca. Y ahí tenemos asiento la empresa de acueducto, el distrito a través de la Secretaría Distrital de Ambiente, la Gobernación de Cundinamarca, la Corporación Autónoma Regional y municipios de las cuencas que se van rotando su participación y su intervención. Y no hay una sola decisión que se tome sin el consenso de todos. Incluso esta solución técnica fue presentada al Consejo Estratégico de la Cuenca, se retroalimentó con los señores alcaldes, fue presentada al Consejo de Estado en virtud del seguimiento al fallo. Así que ese análisis y ese llamado a la gobernanza, que es muy relevante, el Consejo de Estado lo resolvió. ¿Qué nos va a permitir esto? Entender a nosotros, capital del país, gran generador de parte de esta contaminación, a la Corporación Autónoma Regional, cuáles son las necesidades y las demás actividades de cara a esos municipios. Hoy la CAR viene adelantando la construcción de los sistemas de tratamiento para esos municipios en paralelo. Hoy el tema del tratamiento del río Bogotá ya está planeado y pensado de manera integral. Por orden del Consejo de Estado se está adelantando el PONCA y es una responsabilidad de la corporación. Y como bien lo señalaba el profesor, este es un determinante ambiental de superior jerarquía. Es decir, que cuando se ha emitido el plan de ordenamiento territorial del distrito y de todos los municipios circunvecinos, se tiene que acondicionar a eso que mande el PONCA. Así que los instrumentos de planeación ambiental, los instrumentos de planeación territorial, en virtud de la integración que tienen jurídica y de las órdenes del Consejo de Estado, ya garantizan esa gobernanza ordenada de Bogotá y sus municipios vecinos. Beneficios. ¿Qué beneficios le trae a la gente tener un río Bogotá más limpio? ¿Qué puede beneficiar? Pues, ¿en qué se puede beneficiar una persona? Mira, Jessy, en el país el 65% del consumo de agua es para uso agrícola. Parte de los municipios de la Cuenca Baja tienen esa vocación agrícola. Van a poder recuperar la captación de esas aguas del río Bogotá para poder desarrollar sus actividades. Dos, esta planta mitiga los recursos, el impacto de gases de efecto invernadero en el país en un 6% de las metas del Acuerdo de París, que son 20 puntos. La sola planta mitiga el 6% de esos 20 puntos que nos comprometimos a mejorar las condiciones ambientales. 3, un río recuperado que además genere la apropiación de los ciudadanos y que tenga esa vocación además de ser navegable, va a generar una alternativa a la movilidad. Esto en un periodo largo, muy seguramente, pero va a generar una alternativa a la movilidad en un país que, como lo hemos visto tantos años, tiene una dependencia exclusiva de un sistema de transporte que hace que no condicione, digamos, el desarrollo económico. El río va a ser un gran potencial para tener una alternativa al transporte y a la movilidad en la ciudad y en los municipios vecinos. Así es, y se ha hablado, por ejemplo, en el caso de Bogotá, de poder contar con un proyecto de habitabilidad en torno al río. Se ha hablado de Ciudad Río. Por eso nuestra periodista Alejandra Parrado preparó este informe que muestra cuáles serían las ventajas, los beneficios que tendría Bogotá si cuenta con un río en mejores condiciones.
Bogotá, que fue olvidado por todos durante muchos años y se convirtió incluso en la alcantarilla más grande de la ciudad. Ahora será el protagonista del gran proyecto que el distrito prepara a futuro para que se convierta en un sitio apto para disfrutar, compartir y admirar las aguas limpias que se espera lleven su cauce en 8 años. La idea del distrito es crear un corredor ambiental denominado Ciudad Río, que conectará también al humedal Salitre, Torca, Guaymaral, Jaboque y los corredores de los ríos Fucha y Tunjuelo. Plantea un parque lineal de cerca de 1000 hectáreas a lo largo de 68 kilómetros, donde los bogotanos podrán ir en bicicleta, podrán recorrer, caminar. Y adicional a esto plantea cerca de 100 hectáreas para equipamientos. Un megaproyecto que le dará prioridad a la vivienda, pero también estará acompañado de zonas para la educación, la cultura y el deporte. Este escenario atraería alrededor de 1.200.000 personas, no solo de Bogotá, sino también de la Sabana. Recorrer el río por malecones, donde puedan montar en barca, donde puedan hacer otro tipo de actividades deportivas. El distrito espera que muy pronto los ciudadanos puedan disfrutar del nuevo río Bogotá y sus beneficios. Un río para pescar, un río para disfrutar, un eje de vida. Este es un momento histórico para nuestra ciudad y para nuestra región. Ambientalistas no desconocen la postura optimista y el esfuerzo que pone cada una de las entidades involucradas en la transformación del río, pero aseguran que no se puede ser tan ambicioso, más aún cuando han pasado tantos años en los que se ha visto el río de manera irrespetuosa. Es un proceso bien difícil, ya hemos lastimado demasiado el río y podríamos pensar en un futuro también en que sea o que se puedan desarrollar algunas actividades agropecuarias. El futuro próximo es volver el río eje de la región y convertirlo en el centro de la gran estructura de Bogotá-Sabana. Lo más importante es que con su recuperación llegarán también la flora y fauna que algún día fue desplazada por las malas prácticas del hombre. Bueno, doctora María Carolina, se nos empieza a acabar el tiempo. Una pregunta final. ¿Cuál es el principal desafío para enfrentar la descontaminación del río Bogotá? A algunos expertos, anoche tuvimos a un profesor de la Universidad Central que decía hay que tener en cuenta la sedimentación, hay que tener en cuenta que debe ser un trabajo permanente, constante, y hablamos ahora de tener cuidado con el optimismo. Pero ¿cuál es el desafío central que usted ve en este tema? El principal desafío va a ser lograr articular y mantener el programa con todas sus actividades en paralelo. Es llamar la atención sobre la planta y su condición necesaria para el saneamiento del río, pero también las demás responsabilidades que tenemos. La solución de las conexiones cerradas, como te lo decía, Yesid, todo en paralelo. El mejoramiento de las condiciones tanto hidráulicas como de adecuación del río, que se ha terminado por parte de la Corporación Autónoma Regional, la articulación de esas obras que ya están financiadas, algunas en ejecución y otras por ser financiadas respecto de la Corporación Autónoma sobre las cuencas alta y media del río Bogotá, y un reto grandísimo que tenemos el doctor Francisco Cruz, secretario distrital de Ambiente, y yo, que tiene que ver con el tema de las curtiembres al interior de la ciudad de Bogotá. Es un trabajo que venimos adelantando de cara al Consejo de Estado también, es una orden muy relevante y ese tal vez es nuestro reto en el corto plazo más grande. Los industriales de las curtiembres tienen que proponer una solución a ese tipo de generación de contaminación. Esperamos que el próximo mes nos la propongan y lograr articular ahí sector industrial, ciudadanos con una conciencia de la importancia de un manejo adecuado de sus cuerpos de agua y de no vertir en los residuos, lo mismo con la industria, así como las obras de infraestructura y la tarea a cargo de la empresa de acueducto y de la Corporación Autónoma Regional. Bueno, pues muy bien, doctora María Carolina, gracias por estar con nosotros, por dar respuesta a todas esas inquietudes y mucha suerte en ese gran desafío que consiste en nada más ni nada menos que descontaminar el río Bogotá. Muchas gracias. A los bogotanos y a todos los ciudadanos de Cundinamarca, ojalá esa sabiduría que han venido adelantando durante años se mantenga vigente y constante. Para nosotros, la participación ciudadana es garantía de que estas obras se van a ejecutar bien, vamos a contar con los resultados que todos esperamos y al final del día que la calidad de agua que sea vertida en el río Bogotá después de ser tratada sea la idónea. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos ustedes por seguir nuestro programa por señal abierta, por todas las plataformas digitales. Pueden seguir participando con el hashtag Opina Bogotá y mañana, jueves, vamos a tener al director de la CAR,
Néstor Franco, quien nos va a explicar qué está haciendo la corporación también en todo este proyecto de salvación del río Bogotá. Muy buenas noches.